Bien, no tengo el material hoy porque pues estaba en otras ocupaciones, pero para la próxima continuamos con este estudio. Vamos a hacer una especie hoy bueno, vamos a hacer un estudio, pero que difiere un poquito del consecutivo que estamos llevando. ¿Listo? La vida del maestro en estos años, antes de su ministerio personal, de su ministerio público, o sea, en su ministerio personal, ha sido una enseñanza muy maravillosa. Creo que ustedes han aprendido bastante de allí, ¿cierto? Y si no, pues ahí tienen. Si están volviendo a estudiar los documentos, o sea, porque ustedes lo están llevando, como le he dicho, hagan una carpeta, estudien, saquen siquiera. Hombre, yo creo que pueden sacar una horita diaria. Hagan el esfuerzo, lean. De pronto, si están leyendo y de pronto encuentran allí algo que como que no lo comprenden, pues también pueden traerlo y en ese momento se estudia sobre ese punto, ¿ok? Pero lo importante es que aclaren dudas, ¿está bien? Las dudas, todo el mundo tenemos dudas, ¿sí o sí? Yo de hecho he sido una persona que me he caracterizado por muchas dudas y he buscado respuestas. Y precisamente me llegué a dar cuenta que las respuestas que yo quería no las encontraba en libros que llaman sagrados, ni en hombres confundidos que predican y se alimentan de libros que llaman sagrados, ¿ok? Aunque ellos digan que tienen la verdad. Decir uno que uno tiene la verdad es fácil, ¿sí o no? Yo tengo la verdad, yo conozco la verdad, ¿cierto? Eso es fácil, ¿de acuerdo? Todo el mundo lo dice en sus sectas. El predicador de tal secta, de tal otra, aquí estamos en la verdad. ¿Y sabe qué dicen? Porque la verdad es Cristo. Eso es lo que más se pegan, que la verdad es Cristo. Y para empezar, Cristo es una terminología que viene del griego y que significa ungido. Y que la verdad, Él es, y que le dicen que Mesías, cuando realmente Él no es Mesías, ni Él es ungido. Antes Él es el soberano que unge. ¿Estamos? Él es el todopoderoso de este universo. ¿Estamos? Entonces Él, si alguien nos va a ungir, que sea Él, que sea su espíritu de la verdad, ¿ok? Y Mesías tampoco es, porque el término Mesías lo han venido arrastrando desde el judaísmo, donde dicen que el Mesías de Dios, el Señor, viene y se va a sentar en el trono de David y que va a juzgar a las naciones y que va a escoger y que ya escogió a su pueblo único, judío, y que va a hacer de él su único pueblo y se va a sentar en el trono de David y de ahí juzgará a todas las naciones con vara de hierro y el que no sé qué, el que no sé cuándo, y el que no esté de acuerdo con él y con las leyes judías, entonces fuego le lloverá. Es un miedo que han metido desde el judaísmo, ¿ok? Todo esto tenemos que nosotros ya tenerlo claro, porque el Señor no viene en su cuando Él estuvo aquí, en su séptimo autootorgamiento hace más de 2000 años, Él no fue violento, ¿cierto que no fue violento? Lo máximo que hizo por ahí duro fue llamarle la atención a los hipócritas de aquel entonces. Pero como hipócritas siguen existiendo, pues se les llama también la atención, pero nunca los agredió con palabras vulgares, simplemente les llamó la atención con palabras que era para darles una especie de lesión o a ver si despertaban, ¿cierto? Pero tampoco fue grosero, tampoco fue maldiciente y mucho menos golpeó a nadie. Ni se armó de espadas, ni se armó de palos, ni se armó de carros de caballos o que no sé qué, y fue a dañar a los otros pueblos, a decir ahora sí nos vamos a armar aquí con tecnología no sé a dónde y vamos a destruir a los romanos y vamos a destruir los del pueblo de Israel a los enemigos del pueblo de Israel y nada de eso. Él nunca hizo eso. ¿Qué fue lo que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Ofrecer una verdad del Dios amor. ¿De acuerdo? Por eso Él mostró su misericordia, Él mostró su verdad, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí.
Y en cada universo, cada hijo, quiero decirles algo aquí, porque hay miles de universos, ¿no? ¿De acuerdo? Y cada universo fue creado por uno de los hermanos, porque él tiene miles de hermanos. Emanuel es un hermano de él, y hay muchos hermanos, y cada hermano tiene su propio universo. Es algo así como cuando una pareja tiene, digamos, 10 hijos. Y cuando esos hijos ya están listos para salir a organizar sus vidas, ¿qué hacen esos hijos? Pues van, buscan su esposa y organizan otro hogar. Compran su casa y ya se apartan de la casa paterna o materna. ¿Listo? Entonces ya son otra casa aparte. Y así sucesivamente, digamos, estos 10 hijos. Cuando los hijos del Señor, del Gran Padre, están listos, están preparados para la aventura de la creación, el Espíritu Infinito proporciona a una ayudante, que es la consorte, y se le conoce como la maestra divina. ¿Ok? Entonces, cada hijo sale y crea su propio universo. En este caso, nuestro amado maestro, conocido aquí como Yeshua o Jesús de Nazaret, él salió con su consorte y comenzó a crear su propio universo. Eso hace, si no estoy mal mi información, o sea, porque es que estos números son muy largos, ¿no? Digamos, más de 400,000 millones de años. O sea, ¿cuánto tiempo tiene nuestro universo local? Más de 400,000 millones de años. Pero dentro del universo hay sistemas. Dentro de los sistemas hay planetas. Y precisamente dentro de uno de estos sistemas, conocido como Satania, se encuentra el planeta Tierra, Urantia. ¿Listo? Y aquí estamos nosotros. Estamos aquí para conocer más y más pormenores de nuestro Creador, de nuestro gran Dios, del Padre primeramente, del Gran Padre, pero también de Yeshua. ¿Estamos bien? Y esto lo conocemos a través de los ángeles reveladores de la verdad. Qué bonita conexión que debemos de tener con los ángeles. De pronto, más adelantico, yo les voy a contar algo sobre los ángeles. Los ángeles nosotros los hemos tenido muy ignorados. En el cristianismo yo solamente hablaba de los ángeles cuando leía por ahí algo en la Biblia. La Biblia tiene acercamientos importantes a los ángeles, sino que nos han metido miedo con los ángeles, ¿no? Cuidado con los ángeles porque no sé qué. Aquí, al único que hay que adorar es a Dios y solo invocar a Dios, y ojo con los ángeles. Claro, los ángeles no hay que adorarlos. De hecho, ellos no permiten que los adoremos. ¿De acuerdo? Hay gente que estudia los ángeles. Es que es importante. ¿De acuerdo? Los estudios sobre los ángeles es importante. Teniendo en cuenta y teniendo también cuidado que hay seres que también son del bajo astral, ¿no? ¿Ok? ¿De acuerdo? Recuerde que hay seres también caídos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero los ángeles del Señor, los de Él, que son muchos más que los opositores, que los de fuerza baja, que los de fuerza oscuridad, que son muchos más. De hecho, en la misma Biblia hay un texto donde dice que más son los que están con el Señor, ¿de acuerdo? Que los que han sido rebeldes. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener una bonita conexión con los ángeles y con el ángel asignado a cada uno de nosotros, eso es maravilloso y yo lo he estado experimentando. Lo que pasa es que hay proceso, ¿no? Eso no es de la noche a la mañana, todo esto es lento. Por eso es que hay que empezar ya. Cuando una persona empieza, digamos, si usted empezó un negocio hoy y usted fue insistente, dentro de un año el negocio va a estar más grande, ¿cierto? Y si usted insiste, en 5 años, ¿cómo va a estar su negocio? Grande. Puede tener hasta empleados. ¿Estamos? Pero empezó. El problema es cuando la gente no empieza. Entonces, al no empezar, ¿qué progreso va a haber? Porque no ha empezado nada. Entonces, por eso es mejor empezar a conocer estas revelaciones lo más antes, para que vamos avanzando, porque es muy lento el conocimiento. O sea, para que nuestra mente vaya pasando a este conocimiento, eso no es de hoy a mañana. Por más explicaciones que te den, es que todo está como debidamente organizado para que sea lento. Es que con Dios las cosas son muy lentas. Por eso dice en alguna parte que Él es lento para la ira, ¿cierto? Aunque realmente no es que sea
un Dios de ira y iracundo y destructor, pero sí hay una lentitud en el conocimiento. Mire que para llegar al gran Padre vamos a necesitar de millones de años. No son miles, son millones de años, ¿de acuerdo? Para poder nosotros ser totalmente perfectos necesitamos millones de años. Entonces, ¿es necesario empezar rápido? Sí. Es más, a nosotros nos pasa el tiempo rápido. Como le decía ahorita antes de la grabación, nosotros aquí no creo que, exceptuando la niña y todo, no creo que pasemos 50 años más aquí vivos. Entonces, tenemos que aprovechar para que cuando pasemos al otro lado, ya vamos con buen conocimiento. Y ustedes están a tiempo, porque todavía tenemos lucidez, ¿cierto? Todavía podemos aprender. Y nuestra mente es muy maravillosa, muy prodigiosa, si le metemos información y nos dedicamos a escudriñar. Mire que yo, ¿cuánto hace que estamos estudiando Quinta Revelación? Honestamente. Bueno, un promedio. Hermana, ¿usted qué ha estado? ¿Cuánto hemos? Más de un año. Como más. Como más de 2 años. Empezamos desde allá. Sí, como más de 2 años. Y en más de 2 años yo lo estaba dando y yo tengo bastante información. Y yo sé que ustedes la tienen, ¿de acuerdo? No como la que tengo yo en este momento. Pero si ustedes se esfuerzan, se capacitan y siguen estudiando los documentos y siguen pidiendo al Señor que les dé esa revelación, ustedes van a ser cada día más sabias. El objetivo es ser maestros, ¿ok? Hay que estar maestría. Entonces, por ahorita no tengo los temas para darle aquí el material sobre los años de transición, pero lo estudiaremos en el próximo. ¿Ok? Bueno, les recomiendo entonces capacitarse mucho con Quinta Revelación. ¿Ok? El libro azul o también la Biblia extraterrestre. ¿Estamos? Porque nosotros al pasar al otro lado ya no somos terrestres. Al pasar al otro mundo de transición ya venimos a ser extra. Ya no somos más de aquí, ¿de acuerdo? Si tiene preguntas, pues hágalas, ¿no? Ya le iba a decir, doctor, una pregunta. Si no pasa a la otra vida y eso, al próximo mundo de estancia. Sí, ¿eso no es reencarnación? No es reencarnación, es avance. ¿Por qué? Porque la reencarnación sería si nos reencarnamos nuevamente en este planeta, ¿de acuerdo? Bonita su pregunta, póngale cuidado. Existe en este mundo ideologías, con teoría, bueno, todo lo que tiene que ver relacionado con la reencarnación. Y hay mucha gente que está obsesionada con la reencarnación. No encarnación, sino reencarnación. Cuando el Señor... De hecho, dicen que nosotros Sí. reencarnamos. Cuando el Señor, siendo el creador de este universo, hace más de 400.000 millones de años, cuando comenzó a formarse el universo, Él ya era Dios en su universo. Él ya divino, ya existía, y Él existía mucho antes, ¿ok? Pero cuando Él decidió nacer en este planeta, siendo Él ya divino, el Dios de este universo, cuando Él nació aquí, se auto-otorgó aquí. ¿Cómo se le llama eso? Cuando Él nació a través de ese proceso, y el hijo pues que vino en la parte genética por José y María, cuando Él llega a este cuerpecito, ¿cómo se llama eso? ¿Reencarnación o encarnación? Encarnación. ¿De acuerdo? Él sí se encarnó y nació desde pequeñito, desde niño, o sea, lo mismo, ¿no? El óvulo fecundando, siendo fecundado por el espermatozoide, porque la parte genética humana fue humana. Por eso fue llamado hijo de hombre. Yeshua ben Yosef, o sea, Yeshua, hijo de José, ¿de acuerdo? En la parte humana, pero lo encarnado en ese cuerpecito era divino, es divino, fue divino y él sigue siendo divino. Entonces, por esa parte él es llamado hijo de Dios, que es espíritu divino, el gran Padre. Entonces, por eso él tenía los dos aplicativos: hijo de Dios e hijo de hombre, ¿de acuerdo? Pero él nunca se reencarnó. O sea, él ya cuando cumplió su misión, cuando dijo consumado es,
Él ya fue llevado nuevamente y ya Él existe en su universo. Debe andar en otros mundos porque Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Él sigue visitando mundos. ¿La verdad? Sí. Sí, está sonando como feo. Mire, Él sigue visitando mundos y Él sigue ejerciendo muchas... Él tiene que estar en otras partes, no sé, visitando, resolviendo. ¿Cuántas cosas quizás se presentarán en otros mundos? ¿De acuerdo? Pero Él tiene que estar en eso. Entonces, reencarnación como tal, como que nosotros morimos y vamos a reencarnarnos en otra persona, e incluso algunos llegan a decir que reencarnamos en un animal o en un árbol. No tiene lógica, no tiene sentido, porque eso sería desandar, y aquí nada desanda, y no es necesario tampoco. Pero ¿y por qué hay personas o niños que dicen que recuerdan como de una vida pasada, ¿me entiendes? De una vida pasada. Entonces, ¿eso no sería reencarnación? Hay algo muy importante que tenemos que entender. Es que esto no es tan fácil de explicar. Se lo voy a tratar de explicar como que usted me logre entender. Nosotros venimos de Dios. Nada es por azar y nada es así como que a lo loco. Con Dios todo es ordenado. Y aquí hay un misterio que el Señor muchas veces decía, no pregunten tanto, más bien esperen el momento y lo entenderán, porque Él no encontraba como las palabras para explicar eso, pero hacía un esfuerzo. Y esto sí que yo lo aprendo del maestro. Le voy a tratar de explicar algo. De pronto no le quede muy satisfecha la pregunta o la respuesta, pero trate de entender. Nosotros venimos de Dios, no hemos salido sino de Dios. Es como el océano, digamos el gran océano se sacude y salen miles y millones de goticas de agua, y esas van a diferentes partes y allá comienzan a devolverse hacia el océano. O sea, el océano como que las tira muy lejos, y de allá donde cae cada gotica, millones de goticas comienzan a pasar un proceso para volver ¿a dónde? Al gran océano. Nosotros somos así. Nosotros, por eso es que la chispa divina está en nosotros, y la chispa divina que es Dios con nosotros, uno somos. Nosotros y Dios somos uno. ¿Ok? Por eso alguien bonito que decía por ahí, buscando a Dios, o sea, no en las religiones, porque como estamos buscando en las religiones y en los libros que llaman sagrados, y antes nos estaban alejando de Dios. Entonces decía alguien por ahí con una capacidad de comprensión, decía, yo buscando a Dios me encontré a mí mismo, y cuando me encontré a mí mismo encontré a Dios. Bonito, ¿cierto? Entonces Dios y nosotros somos uno. Lo que pasa es que estamos, por así decirlo, lejos del gran sitio donde habita el Señor. Pero el que estemos lejos, no estamos separados de Dios, porque la chispa está en nosotros. O sea que estamos, aunque estamos muy lejos de Dios, pero al mismo tiempo estamos muy cerca. Por eso es que el maestro dice en el Evangelio de Tomás que el reino de Dios está dentro de nosotros y está fuera de nosotros. Y si no logramos descubrir esto, pues entonces nos tocaría que buscar en religiones descarriadas, y ahí no vamos a encontrar verdad. Entonces, para encontrar el verdadero Dios es dentro. Entonces, póngale cuidado. Cuando nosotros venimos a este mundo, nosotros venimos con grande conocimiento. Porque si salimos de Dios, venimos con conocimiento. Se lo aseguro, hermano. Si una gota de agua sale del gran océano, esa gotica de agua sabe lo que hay en ese océano. Porque ¿de dónde viene? Del océano. Y tiene la esencia de ese océano. Exacto, es la misma agua. También tiene esa sal. Es lo mismo, es lo mismo. ¿De acuerdo? Nosotros venimos de Dios. Salimos de Dios. Nosotros tenemos que conocer muchas cosas. Lo que pasa es que cuando estamos en el vientre de mami, el ángel del olvido nos coloca el olvido precisamente. Silencio y olvido. Porque si nosotros naciéramos conociendo todo, entonces ¿qué vamos a experimentar? Si el ángel del olvido no nos colocara a nosotros el silencio y el olvido,
entonces nosotros diríamos, no, yo ya sé quién es Dios, entonces vuelvo y me meto rapidito al gran océano. Entonces, ¿dónde está la experiencia que tenemos que pasar? ¿Sí me va comprendiendo? ¿Sí me va comprendiendo? Entonces, se nos coloca el ángel del olvido nos coloca a nosotros un silencio, un olvido, y nosotros, eso se nos va pasando mediante vamos creciendo. ¿Usted no han notado o no han escuchado que hay niños que en la cunita, ahí cuando están chiquiticos de 1 año o antes de 1 año, o quizás hasta 2 años, ellos como que hablan con alguien y se mueven y como que hablaran con alguien Se ríen. y se ríen? Porque Porque ellos tienen todavía, ellos están pasando en esa transición. Dicen que vean. O sea, ellos todavía tienen conexión con los ángeles y con cosas divinas. Pero llega un momento en que se nos olvida porque esto ya está establecido. Yo por lo menos no me acuerdo cuando tenía 2 años hacia atrás, ni 3 años, yo no me acuerdo. yo me acuerdo cuando tenía como 2 años. Pero hay niños que logran arrastrar ese recuerdito. Más tarde se les irá olvidando. Si no ejercitan eso, quizás se les olvide por completo. Entonces ellos hablan como de cosas pasadas, porque logran todavía tener un recuerdito. Porque nosotros sabemos muchas cosas. Lo que pasa es que, vuelvo y le digo, se nos ha ocultado. Y para completar, nacemos en un mundo donde es pura confusión y mentira. Para completar, imagínense. Primero que todo, desde el vientre se nos coloca el olvido. Eso es un propósito de Dios, ¿no? Eso, así tiene que ser para poder empezar la aventura. Todo eso es una aventura. Nosotros como que estamos lejos de Dios y comenzamos nuevamente el recorrido para volver a Dios, y tenemos que pasar millones y millones de años, y entre ese recorrido vamos conociendo experiencias. Por eso es que en estos días yo les hablaba del alma, ¿no? Una de las enseñanzas que da el maestro. El alma es como una copa. Él dice que es como un cáliz, una copa, y esa copa se va llenando de cosas buenas, de cosas no tan buenas, y esas son las experiencias, y el alma es la que pasamos al otro lado, ¿ok? El alma sí pasa al otro lado, que el Nishma, que es una criatura doblemente bella porque nace de la Nixu, que es la chispa divina, y la mente del Señor. Entonces, cuando pasamos al otro lado con este conocimiento maravilloso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay niños que recuerdan cositas, pero así, no son muy claros en lo que dicen, ¿de acuerdo? Entonces, quizá eso es lo que ellos ven como que otras vidas, pero es que salieron de Dios. Entonces, vuelvo y digo, el propósito de nosotros es descubrir quiénes somos. Por eso hay gente que dice, yo aquí nací, crecí, nazco, crezco, me reproduzco y muero. Eso es todo. Pero esto es mucho más allá. Yo tengo que descubrir de dónde vengo, quién soy, a qué vine a este planeta y a dónde es que vuelvo. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso hay cosas que como que el déjà vu y todas estas cositas, eso tiene que ver con todo esto que le digo. Siempre es que uno crece, ¿cierto? Eso es lo que le han enseñado en las escuelas. Muere y ya. No, nunca te enseñaron qué pasa después de la muerte, lo que es pasar al otro lado. Es más, la muerte te la pusieron como algo terrorífico. No lo enseñan, pero entonces uno sí está con la idea, ¿no? Que muere uno, que irá a pasar después de que muere, ¿no? Que vamos aquí con... Claro, pero esas dudas son las que nosotros tenemos que buscar aclararlas. Y yo siempre era uno de esos. Por eso es que con el tema infierno, yo le decía al Señor, ¿por qué? O sea, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tienen que las almas ir a arder a un infierno? Un infierno donde nunca van a salir, donde el gusano los atormenta y no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Por qué, Dios? Háblame, Señor, muéstrame, Padre, ¿por qué? Si tú eres tan bueno y tú eres Dios tan bueno y tan maravilloso, ¿por qué hiciste una creación y luego mandala a condenación, a arder? ¿Por qué no evitas eso, Señor? Cuando estábamos en el cristianismo, yo siempre me preguntaba, Dios mío, yo ya me condené porque me decían que fuego y de todo, y no hacía. La gente vivía asustada. Sí, al pie de la letra lo que decía ahí, si ustedes así fuera se ya un poquito, sí. Y eso es un control que manejan las religiones de este mundo para poder tener a la gente esclavizada a lo que ellos dicen. Y si te vas de aquí, te vas en rebeldía y te vas a condenar. Te va a ir mal. Te va a ir mal, no sé qué, que te la enfermedad, que no sé qué. O sea, con todo te amenazan con tal de qué, de esclavizar y agarrar a la persona. Mire que nosotros ya es muy diferente. ¿Qué les digo yo a ustedes? Las que quieran estar y conocer, bienvenidas. Pero si no,
no pasa nada, tranquila, no hay. Lo único es que pierden información, eso sí. Pero yo ya no les amenazo, entonces que se van a ir al infierno y que el diablo va a hacer chicharrón con usted. No, simplemente, sí les digo, se pierde información. Mano, yo tengo una primita que ella es chiquitita, ¿no? Ella apenas tiene como... ¡Hola! Sí, tiene pequeño. Sí, háganle para que no nos distraigamos. Apenas tiene como 6 meses. Ujú. Entonces, hay unos cuadros de unos familiares que ellos pues ya no están en este mundo. Ujú. Entonces ella los ve y pareciera que esos cuadros le hablaran a ella, porque Ujú. ella habla así como si estuviera una persona viva, Ujú. que era así, que la chuchureara y eso, ella hacía, ella hacía así. Recuerde que también son cosas de la mente, ¿no? Hay que cuidar la mente porque la mente, hay que cuidar la mente para no entrar en divagaciones. Es que la cuestión de la mente hay que cuidarla mucho. Ojo con la mente. Una mente saboteada te controla a ti. Pero cuando tú tienes control de la mente y estás en un plano de quinta dimensión, de mente conocida, de mente sabia, tú controlas tu mente. Ojo, porque nosotros tenemos un enemigo que es si nuestra mente está distorsionada, está descontrolada, nos sabotea y se vuelve nuestro enemigo. Y nos puede hacer fracasar. Es la misma mente. Y somos nosotros mismos, porque la mente está en nosotros. Pero si nosotros controlamos la mente, entonces ya somos personas equilibradas. Hay que tener cuidado porque las enfermedades son mentales, ¿sí o no? Usted no ve que la gente cuando habla sola por ahí se ríe, son que tienen problemas mentales, ¿de acuerdo? Hay gente que dice que ve demonios, que ve el diablo. No, son problemas mentales que tienen, ¿de acuerdo? Quizá por problemas que traen desde el nacimiento, cosas que se ataron desde allá, incluso desde antes del nacimiento. Esas cosas hay que cuidarse. Por eso es que hay que... ¿De los que hablan solos son locos? ¿O como dicen, tienen la misma... Digamos, si está, vuelvo y le digo, si la mente está distorsionada, está saboteada, pues ya es una locura. Pero si usted está controlada y tiene conexión con el Señor, tiene conexión con sus ángeles, yo soy uno de los que hablo con los ángeles. Ángel de mi guarda, gracias, yo les digo gracias por esto, Señor. De pronto alguien me escucha hablando solo y dice, ese se volvió loco, ¿de acuerdo? Es que son las dos, son las dos cosas. Sí, o uno mismo también, pero eso tiene que ser controlado, es decir, tu mente equilibrada. Pero cuando usted ve gente que anda desequilibrada, eso ya es locura. Son las dos cosas, pero hay que saber controlar, ¿no? Hay que saber distinguir entre lo que es y lo que no es. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con la mente. Yo también leí un libro que es algo relacionado con lo que yo te dije que de reencarnación y eso. Uh-huh. Que se llama El niño de las estrellas. Entonces es un extraterrestre que vino pues del otro mundo, ¿no? De así de otro planeta y eso. Entonces vino y un niño de la Tierra pues lo conoció y eso y se volvieron amigos. Entonces como estilo Eti. El extraterrestre le enseñó que Dios era el todopoderoso, que el único que podía ver el futuro era Dios, que ¿Las leyes universales? Universal del mundo, de todo esto es el amor y eso, y que hay muchos así, y que ellos, los extraterrestres, vienen a ayudarnos a mejorar este mundo, ¿no? Porque ellos ya, en el libro, ellos ya han ayudado a otros mundos a mejorar. Porque este mundo no está bien avanzado, o sea, necesita que avancen con el amor y todo eso. Todo lo que usted está diciendo, así es. ¿Listo? Entonces, todo eso que este planeta está saliendo de un sistema, de un punto que se llama, donde ha estado cuarentena cósmica de oscuridad, pues debido a la rebelión de Lucifer y todo eso, ¿ok? Bueno, y digamos, tengo una pregunta, ¿no? Dicen que los extraterrestres cuando vienen raptan a otros. Muchas veces los llevan para darles información. Muchas veces los llevan,
Pero hay que tener en cuenta porque hay algunos que, vuelvo y le digo, son como más hostiles y lo llevan como para experimentar. Hay que tener mucho cuidado, es que aquí hay de todo. En este planeta hay de todo. Hay buenos y hay malos. Hay luz y hay oscuridad. Este planeta es un planeta experimental, decimal experimental, donde se permite todo. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Es decir, si usted va a hablar con ángeles, tenga mucho cuidado con qué ángeles está hablando. ¿Estamos? Ojo, porque los ángeles o los seres que también son energía, pero energía baja, densa, se pueden presentar y te pueden engañar. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Por eso es que la misma Biblia habla de esto, que saldrán, dice, por el mundo profetas falsos que engañarán a muchos, y esto se ha cumplido. ¿Cuántos profetas falsos nos han enseñado? Y nos han desviado de la verdad. Ahora es que estamos conociendo grandes verdades porque decidimos salir de ese mundo de oscuridad. Hermano, otra pregunta. O sea, yo estoy... Hoy es el día de las preguntas. Aproveche porque hoy estamos, como no estamos haciendo el estudio consecutivo, entonces hoy están votados. Entonces, eso que dicen que lo paranormal y los espíritus y eso podrían ser ángeles caídos. Sí, seres rebeldes, energías rebeldes, ¿de acuerdo? Los ángeles realmente son energía rebelde, ¿ok? Pero si las hay. Sí, claro. Mire, este mundo, hablemos de ese mundo que, como le dije ahorita, el mundo está entre lo bueno y lo malo, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Se acuerda del yin yang? Que hay aquí, que lo negro, dentro de lo negro hay un punto blanco, y dentro de lo blanco hay un punto negro. O sea, dentro de lo bueno hay malo, y dentro de lo malo hay bueno. No es como Dios, o sea, Dios es solo luz. Por eso cuando dicen que Dios es bueno pero es malo, que es amor pero es fuego castigador, no concuerda, porque, o sea, Dios tiene que ser luz. En Él no puede haber tinieblas, porque si hay tinieblas entonces sería un Dios medio, o sea, un Dios mediocre, o sea, no concuerda. O sea, o Dios es bueno o Dios es malo, pero no puede ser los dos. De todo lo bueno. Sí, claro. Allí nosotros nos condenamos, si usted no hacía esto, ese Dios venía y, mejor dicho, claro, entonces, como confundieron el Dios colérico de la ira y de la cólera y del castigo Jehová con el verdadero Dios, entonces ahí donde funden a los dioses, según los conocimientos de los judíos, que arrastran a los cristianos. Entonces donde dicen que Dios es amor, pero de fuego consumidor, castigador, y que tiene tormento para los rebeldes. Entonces los confundieron, los mezclaron, hicieron de esto una mercolanza ahí que ni ellos mismos entienden. Entonces aquí lo que nos está trayendo Quinta Revelación es separar lo que es luz, separarlo de las tinieblas, porque no puede, o sea, este yin yang algún día terminará. O sea, la tierra tendrá que ser luz. Eso se demora mucho, vuelvo y le digo, nosotros no lo veremos, pero eso está en el proceso, ¿ok? Está en el proceso. Y un día la tierra tendrá que ser luz perfecta, habrá nuevamente conexión cuando salga totalmente de la cuarentena cósmica, habrá conexión, ya hablaremos mentalmente. ¿Sabe por qué ahorita nosotros no podemos hablar telepáticamente? Porque eso es el dialecto de los ángeles del universo, es telepáticamente. Ellos no hablan así, o sea, con la boca, ellos hablan telepáticamente. Pero ¿sabe aquí por qué a nosotros no se nos permite hablar telepáticamente todavía? Porque no hemos alcanzado ese conocimiento. Y lo otro es que si nosotros habláramos telepáticamente, quién sabe qué pensaría usted mal de mí y yo de usted, y entonces habría una guerra allí de mentes. Pero a veces si hablamos telepáticamente, dice uno, ¿qué estaba pensando? La otra vez con el algo así, pero esos son como principios, ¿ok? Como principios. Pero qué tal, digamos, el marido que le quitó la mujer al amigo, y hablando ahí mentalmente, entonces, ¿cómo así que vos me quitas que mi mujer, que no? Entonces imagínese, entonces, el hombre todavía no está capacitado para hablar telepáticamente. Pero para allá va todo esto, se demora, ¿no? Pero hay un proceso largo. Porque si Dios, o sea, el gran Padre. El gran Padre, él ya existía, entonces, ¿cómo existió Jehová si ya existía Dios? El gran Padre, la luz eterna, el amor eterno, Él es eterno, o sea, eterno. Eterno es que no tiene principio, no tiene fin, es el principio, es el fin. O sea, existe simplemente. Muy diferente a lo infinito. Lo infinito algún día empezará. Los hijos de Dios, como el maestro Yeshua y sus hermanos, Emanuel y otros, ellos son infinitos, aunque ya van para la eternidad, ¿no? Pero ellos tuvieron un principio.
En cambio, el gran Padre eterno y el Hijo eterno, ellos son eternos, ¿de acuerdo? De hecho, de ahí pues también habría que explicar algo sobre el Espíritu infinito. Pero todo, excepto el gran Padre y el gran Hijo eterno, que son eternos, todo lo demás es infinito. Nosotros somos infinitos. Nosotros tuvimos un principio y ya derecho. Nunca terminaremos, ¿de acuerdo? Es como los números. ¿Cuál es el primer número? 0. El 0 no es nada. El 1. ¿De acuerdo? 1. ¿Qué hay antes de 1? Bueno, el 0, pero el 0 no es nada. Entonces, ¿qué hay antes de 0? Nada. ¿De acuerdo? Realmente nosotros empezamos a contar desde 1. 1, 2, 3, 4. No que los números terminan en 1900, no qué. Y usted le agrega otro método y sí. O sea, ya no tiene fin. ¿De acuerdo? Entonces, debido a esto que usted dice, la eternidad es muy diferente a ¿qué? A lo infinito, ¿no? Bueno, pues es como el término perpetuo. Usted me preguntaba que si el gran Padre ya existía, Jehová, ¿de dónde salió? Jehová fue un Dios menor, un Dios tan menor, que está muy por debajo de Yeshua. Cuando nosotros nos han dicho que Jehová o Yahvé, pues Yahvé es, Jehová es transliterado de Yahvé. Esto ya lo aprendimos en Raíces Hebreas. Pero siempre nos hicieron creer que Yahvé o Jehová fue el Padre y es el Padre de Yeshua, cuando realmente el Maestro Yeshua está muy por encima de Jehová. Jehová es un Dios menor, semihumano, fue un Dios semihumano, imagínense, semihumano, lleno de celos, de ira, de envidias, de asesinatos, de codicia, no obedecía, quebrantaba los mandamientos, ¿de acuerdo? Entonces la gente y le gustaba la sangre, Un Dios malo. le gustaba sacrificios de niños. No era un Dios. Era un Dios pequeño, era un semidios, pero pequeño. Es decir, lo que pasa, hermana, a ver, todos somos dioses, en realidad todos somos dioses, pero lo que pasa es que hay dioses pequeños y malos. Nosotros somos dioses también, Sí, no, sino que somos dioses con D pequeña. Como decía Canuna, nosotros somos diosecitos. En eso tenía acercamiento. Es que realmente la Biblia dice que nosotros, el mismo Señor lo dice, dice, yo dije, ustedes son dioses, solo que como hombres morirán. Somos dioses con D pequeña, eso sí, y que estamos subiendo para un día alcanzar la perfección y ya ser dioses con D grande. Es que ese era el conocimiento del Señor, sino que en la misma Biblia dice que cuando comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces Dios se iba a enojar y les iba a mandar el castigo y que iban a morir. Y más adelante dice en Isaías y en Amós, donde dice que por desconocimiento, por ignorancia, sufrirás castigo. Entonces, al fin, ¿que Dios quiere que seamos sabios o no? Entonces hay contradicción. Pero yo les digo la verdad, Dios sí quiere que seamos sabios. Es decir, Dios no tiene ninguna envidia, o sea, Él quiere que nosotros seamos realmente dioses. Y para allá vamos. Por eso es que estamos alcanzando mucho conocimiento. Entonces Jehová fue un Dios pequeño, como existieron muchos dioses en el Antiguo Testamento. Usted lee el Antiguo Testamento, los filisteos tenían sus dioses, los babilonios tenían a su dios Marduk, los asirios tenían a sus dioses, los egipcios tenían a su Amon-Ra, los baalitas tenían a su dios Baal, los de Moloch tenían a su dios. ¿El qué? El Islam tienen a su dios Alá. Dicen su profeta Mahoma, pero ya esperan a su Imam Mahdi. O sea, cada pueblo anterior ha tenido su propio Dios. O sea que aparte de Jehová existieron miles de dioses, y estos dioses entre ellos guerreaban. Por eso eran malos, y no solamente a Jehová le gustaba la sangre, a Moloch le gustaba la sangre, el sacrificio de niños, eran como dioses parecidos, sino que se guerreaban el poder. Para conquistar, para tener Y a Jehová se le había asignado naves, merkabás, carros extraterrestres, carros de fuego. Por eso dice en Salmo que Dios, en este caso hablando de Jehová,
iba a su santuario en sus carros y que se encuentran por veintenas de millones porque era como un equipo, andaban muchos con Jehová, ¿ok? Pero fue un Dios que ya terminó su administración, o sea, no se volvió a nombrar a Jehová, en el Nuevo Testamento no se nombra. Entonces, realmente Jehová y el Gran Padre hay una diferencia tan grande que no la podemos ni escribir. Perdón. Somos maestros. Otra pregunta. Si Adán y Eva, ellos pues decidieron que pues de comer el fruto prohibido, si Dios es amor, entonces ¿por qué ellos no se quedaron ahí en el paraíso? Ay, estos son bien profundos. Sí, claro, lo que pasa es que pues la niña de vez en cuando viene. Mami, lo que pasa es que Adán y Eva, la historia de Adán y Eva no es como nos la han contado en la Biblia, ¿de acuerdo? Hermana, usted ahí la dejo para que usted ya con su conocimiento le responda a esa pregunta a la niña. Pero es buena, ¿de acuerdo? Es buena. Sí, bueno, realmente nuestros primeros padres fueron totalmente diferentes, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, ya ¿De acuerdo? Ah, bueno, ok. Listo. Adelantemos un poquito aquí sobre los años de transición y lo vamos dejando allí, ¿listo? Bueno. Mire, durante el viaje por el Mediterráneo solamente es como un adelantico porque pues después ya lo estudiamos con más tiempo y con el material. Durante el viaje por el Mediterráneo, Yeshua había estudiado cuidadosamente a las personas que fue encontrando y los países que fue atravesando. Oiga, los países que fue atravesando, o sea, el Señor, antes de su ministerio público, anduvo por muchas partes, ¿ok? La Biblia no lo dice. No. Pero esto fue lo que él hizo antes de su ministerio público. Y aproximadamente por esta época llegó a su decisión final en cuanto al resto de su vida en la tierra. Ya él sabía que iba llegando porque él en ese tiempo tenía ya iba para 30 años. Él empezó su ministerio como a los 31 y antes de los 35 fue asesinado. Entonces había examinado plenamente y entonces había aprobado finalmente el plan que estipulaba que naciera de padres judíos en Palestina. Ese plan ya se había organizado desde el universo, ¿ok? Eso ya hemos hablado que fue Gabriel y su logística, pues los que están encargados con él de organizar todo esto para que él naciera allí en Palestina. Por consiguiente regresó deliberadamente a Galilea para esperar el comienzo de la obra de su vida como instructor público de la verdad. Ahora ya iba a pasar a instructor público. De instructor personal, ahora iba a su ministerio público. Empezó a hacer planes para una carrera pública en el país del pueblo de su padre José, y así actuó por su propio libre albedrío. A él nadie le imponía y nadie le decía qué hacer, solamente el Padre, ¿no? El Gran Padre. Él siempre seguía directrices del Padre. O sea, el Señor no andaba obedeciéndole órdenes a los sectarios, a los judíos, de los Takanot y de todas las leyes desviadas. El Señor era muy él, ¿no? Muy, o sea, lo que él recibía era el Padre. Y uno también se vuelve así. Yo por lo menos, para recibir órdenes sí soy ya malo. O sea, o sea. Por eso uno ya busca como la forma de uno buscar su propio sustento, ¿no? Que no tenga que estar obedeciendo orden. Yo por lo menos tengo una clientela donde me llaman, pero yo pongo mis condiciones. ¿De acuerdo? Me llaman y me dicen que hay que hacer esto, aquello. Entonces yo le digo, ¿para dónde es? ¿En cuánto tiempo? O sea, yo pongo mis condiciones. Yo ya me volví muy malo para recibir órdenes. Y el Señor tampoco recibía órdenes de nadie. ¿De acuerdo? Él era él y al que se ajustaba era al Padre. O sea, en este caso, mis jefes, vamos a hablar de lo espiritual. Mis jefes serían los ángeles encargados, mi ángel custodio, al cual también me someto, pero porque son divinos, ¿ok? Y vienen de allá.
y por supuesto a mi Señor Yeshua, ¿ok? Y por supuesto al Gran Padre. O sea, ellos tienen la autoridad sobre mí espiritual y que yo me someto y hago lo que ellos dicen, ¿listo? Pero en cuanto a lo humano, pues yo hago favores o hago una cosa o otra, pero que ya me nazca hacerlo. Nadie me viola mi voluntad. Pero el propio jefe en lo humano, ¿quién es? Yo. Yo tengo que yo soy mi propio jefe, ¿de acuerdo? Por eso uno ya en estas cuestiones de revelación y estos avances, ya la mente fácilmente no se la domina. Y tendría mucho que decirle, lo que pasa es que no quiero aquí decir muchas cosas porque hay veces que la gente escucha y comienzas a ofender, ¿de acuerdo? Pero tendría mucho, hay cosas que conforme pasa el tiempo yo las estoy estudiando, las estoy investigando y me va dando resultado y necesito tiempo, bastante tiempo. Pero esto, si yo hubiera empezado antes, yo hubiera conocido esto, mi mente hubiera estado libre hace 20 años atrás, no hubiera estado enredado en estas religiones de confusión, mi vida sería diferente. En ese momento mi vida sería diferente, porque en ese momento yo sé cómo se obra dirigido por el verdadero Padre. ¿Listo? Entonces Yeshua había descubierto por experiencia personal y humana, mira, él lo descubrió por experiencia de él personal y humana, que todo el mundo romano, Palestina era mejor lugar para conocer los últimos capítulos y representar las escenas finales. O sea, él se hubiera podido quedar en Roma, pero no. ¿Se acuerda que había mucha inmoralidad y los romanos eran muy locos? Entonces digo, no, por allá no, mejor me voy para Palestina. De su vida en la tierra, por primera vez se sintió plenamente satisfecho con el programa de manifestar abiertamente su verdadera naturaleza y revelar su identidad divina entre los judíos y los gentiles de su Palestina natal. Si la gente supiera quién es uno, ¿no? Hay gente que lo menosprecia a uno. Dice, no, se volvió loco, ahora está enseñando herejías, habla de lo que no sabe. Por ahí por las redes me han dicho ignorante, empezaste bien y ahora acabaste mal. Así le dicen, no, empezaste por el espíritu y ahora terminaste por la carne. O sea, no saben ni lo que dicen, ¿de acuerdo? Yo nomás me río, ¿ok? Entonces al Señor también era así, o sea, le decían loco, le decían unas palabras ofensivas que vuelvo yo no las repito. Cuando, si supieran, vean, si la gente hubiera sabido quién era el que estaba allí, jamás lo hubieran sacrificado, ¿de acuerdo? Jamás hubieran hecho lo que han hecho. Si la gente supiera la información que uno tiene, pero como esto es menospreciado y es rechazado, entonces la gente se pierde de una gran información. Mire cuánto estamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Ya uno se siente en capacidad de responder preguntas. La niña, a pesar de que es una niña y le da unas preguntas a uno que si no tiene conocimiento, uno le sale con tontadas, boberías, le saldría como por salir del paso, ¿ok? Pero por eso es que uno tiene que conocer eso para poder dar respuestas. Y aunque hay respuestas que no se pueden dar, ¿no? Porque ni el maestro muchas veces da respuestas. ¿Sabe qué les decía él? Esperen el tiempo mejor, esperen el tiempo. Sí, entonces decidió definitivamente terminar su vida en la tierra y completar su carrera de existencia mortal en el mismo país donde había empezado su experiencia humana como niño indefenso. Hemos hablado de la infancia del Señor, ¿sí o no? Su carrera en la tierra, que es Urantia, había comenzado entre los judíos de Palestina y escogió terminar su vida en Palestina y entre los judíos. ¿Ok? Palestina. Los judíos y sus escritos siempre han menospreciado a Palestina. Pero realmente las cosas del Señor se originaron allí, en Palestina, ¿ok? Mire cómo nos han ocultado cosas. Entonces, aquí les adelanto este punto de estos años de tradición y luego vamos a estar mirando mucho más. Así que mucha paciencia. Y pues, aunque tenía otra enseñanza acerca de Atlántida y quería hablarles de esto, pero pues, mire, aquí da para hablar de mucho. Sus preguntas, la intervención de la niña, ustedes. Entonces, ¿se van con algún conocimiento? ¿O quiere que hablemos de más? Porque sí tengo tema para hablar. Quisiera hablar de esto todos los días, porque entre más uno habla, más aprende. ¿Listo? Pero es importante. Entonces, bueno, vamos a cerrar aquí y si alguna pregunta, entonces la hacen ya para finalizar. ¿Listo? Bueno, mucha paz, bendiciones, shalom.